Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Me cobijó. Al despertar, qué milagros diarios haces en mí. Sin darme cuenta me haces sobrevivir. Oh Adonai, descansaré y en Shabbat te buscaré. Oh Adonai, en mi andar, bendíceme, protégeme, que tu rostro resplandezca en mí. Como a Sara le Rebeca y Raquel, como a Efraín a Manasés, y oro que tu paso, Hashem, sea siempre sobre Israel. Descansaré y en Shabbat te buscaré. Oh Adonai, en mi andar, bendíceme, protégeme, que tu rostro resplandezca en mí. Oh Adonai, descansaré y en Shabbat te buscaré. Oh Adonai, en mi andar, bendíceme, protégeme. Oh Adonai, descansaré y en Shabbat te buscaré. Oh Adonai, en mi andar, bendíceme, protégeme, que tu rostro resplandezca, que tu rostro resplandezca en mí. Bienvenidos al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios
y lo voy a estar haciendo en el capítulo 9. Pero antes de empezar a compartir la palabra de Dios en este capítulo 9, voy a estar dando introducción a este capítulo. Por tanto, hallamos aquí que los capítulos del 9 al 11 de Romanos forman una unidad. El tema de los 3 capítulos es la nación de Israel. En cierto sentido, estos capítulos son un paréntesis. La corriente del pensamiento de Pablo podría haber sido del capítulo 8 directo al capítulo 12. En los primeros 8 capítulos, Pablo ha expuesto el Evangelio de Dios, es decir, las buenas nuevas de justificación. Por ejemplo, en Romanos 1 al 5, estos capítulos no están hablando precisamente de la justificación. En Romanos 6, 8 capítulos, del 6 al 8, nos habla de la santificación. Y Romanos capítulo 8, el anterior a este que estoy compartiendo, voy a empezar a compartir, habla de la glorificación. En el capítulo 12, él trata con las implicaciones prácticas del Evangelio, cómo la verdad del Evangelio debe afectar a nuestro diario vivir en cuanto a Dios y en cuanto a nuestro propio prójimo. Toda persona que es nacida de nuevo, naturalmente el Evangelio le va a afectar. No se puede decir que una persona es cristiana y vive al margen del Evangelio. Así que el Evangelio no es algo que lo hemos recibido cuando nos hemos convertido al Señor y luego ya queda allí aparcado en un rincón. No, el Evangelio hay que vivirlo día tras día. De modo que el capítulo 8 debería desembocar naturalmente en el capítulo 12. Pero en vez de hacer esto, Pablo nos da un paréntesis de 3 capítulos en los cuales nos ayuda a entender dónde cabe la nación de Israel en los planes y propósitos de Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Esta sesión comienza con una gran tristeza. Los versículos 1 al 3 de este capítulo 9 así lo ponen, y terminan con una gran dosología a Dios en el capítulo 11 y versículos 33 al 36. Una manera muy sencilla de ver estos 3 capítulos es la siguiente manera. Por ejemplo, el capítulo 9 trata principalmente de el pasado de Israel como el pueblo escogido y privilegiado de Dios. Capítulo 10 trata de los principios con el presente de Israel como una nación que le ha rechazado someterse al Evangelio de Dios, es decir, ha rechazado de plano el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y capítulo 11 trata principalmente con el futuro de Israel, una nación que algún día será salva y que disfrutará del cumplimiento de las promesas del nuevo pacto. Por tanto, resumiendo, capítulo 9 habla del pasado de Israel, capítulo 10 de el presente de Israel y capítulo 11 de el futuro de Israel. Para entender esta sesión, trataré de ponernos, o podemos ponernos nosotros, cada uno de nosotros, no solamente yo, sino aquellos que también nos están escuchando, en el lugar o en los zapatos de los que vivieron en el primer siglo y tratemos de entender el problema judío. Primero, los israelitas son el pueblo escogido de Dios, como dice Deuteronomios capítulo 7, versículos 6 y 9 y también Romanos 11, 28. No es un pueblo que sea escogido por ningún hombre, sino que es directamente escogido por Dios. Segundo, Dios prometió a su pueblo y escogió que ellos disfrutarían de un glorioso reinado bajo su Mesías, como nos dice Deuteronomio 7, 13, 14, Isaías 2, 1 al 5, capítulo 9, 6, 7, Jeremías 23 también, y Lucas 1, 32 y 33. Hay más versículos, pero lo dejamos ahí, con eso son suficientes. En tercer lugar, la nación de Israel, al menos la gran mayoría de la nación, rechazó a su Mesías cuando vino a la tierra, como nos dice Juan 1:11, que a los suyos vino y los suyos pues no le aceptaron, lo rechazaron. Y también Mateo 12, 22 al 24, Juan 19, 15, Hechos 22, 22 y Primera de Tesalonicenses 2, 14 y 15. En cuarto lugar, cuando recién comenzó la iglesia,
esta estaba formada enteramente por creyentes judíos. Como vemos en el capítulo de Hechos y capítulo 2, el día de Pentecostés, pues la gran mayoría de los que se convirtieron al Señor a través del Evangelio eran judíos. Pero lentamente esto fue cambiando. Con el paso de los años, entraban cada vez más y más gentiles a la iglesia y cada vez menos judíos. Vemos que a medida que transitamos a través del libro de los Hechos y también del transcurso de la historia en la iglesia, vemos que hoy en día también ocurre esto. Por ejemplo, en la iglesia donde nos congregamos nosotros, ¿cuántos realmente judíos hay? En muchos casos no hay ninguno, y en algunos casos hay unos cuantos que se pueden contar con el dedo de una mano. Y esto ha sido así a través de gran parte de la historia de la iglesia. La iglesia se compone casi completamente de creyentes gentiles, y damos gracias a Dios por los judíos que han creído a Cristo como su Señor, su Salvador, pero también, sobre todo, como su Mesías. Pero son pocos en número. La nación como un todo está ciega, como nos dice la palabra de Dios, aunque felizmente hay algunas excepciones, como dice Romanos 11:25. Por tanto, vemos que los puntos 1 y 2 parecen contradecir los hechos de los puntos 3 y 4. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido con el glorioso reino de Israel? ¿Qué ha sucedido con las promesas de Dios que ha hecho a los judíos? El programa de Dios en la presente, la Iglesia, comprende principalmente a los gentiles y no a los judíos. ¿Por qué esto así? Son todo esto preguntas que podemos hacernos y que lo vamos a estar resolviendo con la ayuda de la palabra de Dios, no con ayuda de ninguna ni reflexión humana. Otra pregunta que podemos hacernos nosotros: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Como dicen por ahí algunas sectas y como tratan de afirmar. ¿Pero qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? Romanos 11:1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Por tanto, vemos que lo que la secta y a algunos creyentes, entre comillas, dicen de que Dios ha desechado a su pueblo es completamente falso. Otra pregunta que podemos hacernos: ¿ha terminado Dios con la nación de Israel? ¿Dios ya no tiene que hacer nada con Israel? Otra pregunta que podemos hacernos: ¿tiene la nación algún futuro en el programa de Dios? Ponte en el lugar de un judío del primer siglo. ¿El evangelio que predicaba Pablo era cierto o era falso? ¿Jesucristo a quien Pablo predicaba era verdaderamente el Mesías o no lo era? De modo que tenemos dos alternativas. Primera, el evangelio que predicaba Pablo no es cierto y por lo tanto Jesucristo no es el verdadero Mesías. Y entonces tenemos que seguir esperando la venida del verdadero Mesías. Si esto es así, la razón por la cual el reino no ha llegado aún es porque el verdadero Mesías aún todavía no ha venido. La segunda pregunta o respuesta que podemos hacernos aquí: ¿el evangelio que predicaba Pablo es verdadero? Por lo cual Jesucristo es el verdadero Mesías. Si esto es así, porque no hay otro reino, ¿por qué se sigue sufriendo en este mundo y lo sigue haciendo el pueblo judío? De todos sabemos que el pueblo judío hoy en día es rechazado por la gran mayoría del mundo. Pero esto no es de ahora, sino que esto es de siempre. Y la prueba lo tenemos en la palabra de Dios. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo sacó como ya una nación, vemos ahí que empezó el primer ataque de Satanás, a través de Faraón, que quería destruir a ese pueblo. Y no ha parado. En toda la época, en todas las edades, los romanos, Carlos Magno, Hitler, todos ellos han tratado de una o de otra manera de destruir al pueblo judío, y precisamente por ser el pueblo que Dios ha escogido, no es nada más que por eso. Por ello hallamos aquí que esas naciones, esos mandatarios que han tratado de una o de otra manera de aniquilar, y lo siguen haciendo en el día de hoy, son marionetas en las manos de Satanás, que no quiere y no le interesa que este pueblo que Dios ha escogido se levante para predicar el Evangelio. Pero podemos seguir haciéndonos preguntas.
¿Por qué no se han cumplido las promesas? En cuanto al reino del Antiguo Testamento, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Como hemos visto en Romanos 11:1, en ninguna manera, como nos dice la palabra de Dios. Son preguntas que se pueden hacer, pero las respuestas están en que Dios no ha desechado, no ha dado ni olvidado a su pueblo. Los capítulos 9 al 11 de Romanos son la mejor respuesta que podemos tener a esas preguntas y a esas interrogantes que pueden tener en nuestra mente. Estas cuestiones son muy relevantes también en nuestros días. Hoy en día hay numerosos cristianos profesantes que se aplican a sí mismos pasajes del Evangelio y del Nuevo Testamento para sí mismo o para la Iglesia, cuando en realidad son para el pueblo de Israel. Por ejemplo, Mateo 24 y el libro de Apocalipsis lo vemos ahí bien claro. No estamos aplicando la Iglesia muchas veces versículos que Dios está dando a su pueblo. Y ahí hay una tremenda confusión. Y todo ello es por no escudriñar la palabra de Dios, por no emplear tiempo en mirar a quién el Señor Jesús está hablando, para quién son las promesas que está diciendo ahí. Es por eso que salen ahí sectas diciendo que ellos van a heredar la tierra, cuando nada de eso nos dice a nosotros la palabra de Dios. Es como muchos dicen a lo mejor que en Apocalipsis la iglesia va a ser siendo perseguida. Apocalipsis, la iglesia estará con el Señor y estará en el cielo porque ya ha sido arrebatada. No está hablando ahí de los juicios que vendrán sobre este mundo de maldad y también sobre su pueblo que será perseguido, pero su pueblo Israel, no la iglesia. Tengamos esto siempre por seguro, porque así la palabra de Dios no lo muestra. Así que Mateo, los evangelios, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que escudriñarlo cuidadosamente, detenidamente, para darnos cuenta de que muchas veces, incluso pastores, incluso personas que llevan años y predican la palabra de Dios, están empleando y están diciendo cosas que no corresponde a la iglesia, sino que corresponde al pueblo de Israel. Hay otros, como especialmente a aquellos que bajo la influencia de la teología reformada del pacto, que niegan que la nación de Israel tenga alguna esperanza en un futuro reino en la tierra bajo su Mesías, tal como ha sido predicho en cientos de profecías del Antiguo Testamento. También los falsos testigos de Jehová suelen hacer estas afirmaciones, basándose en la tradición que ellos mismos hicieron, es decir, en la traducción de su Biblia, que en vez de ser una traducción es una aberración, puesto que están adulterados 2000 y pico de versículos de la palabra de Dios. Algunos enseñan que la Iglesia ha heredado las promesas que fueron hechas a Israel. Otros enseñan que el reino ya está aquí y que Cristo está reinando espiritualmente en los corazones de sus creyentes, aunque hay un sentido en que esto es cierto. Esto no resuelve el problema de que hay cientos de promesas y predicciones referentes al reino que aún no se ha cumplido. De modo que los capítulos 9 al 11 de Romanos son capítulos de vital importancia para entender correctamente el lugar de Israel en el programa de Dios, porque Dios tiene un propósito para su pueblo escogido físicamente aquí en la tierra que es Israel. ¿Qué está haciendo Dios con la nación de Israel? La respuesta es básica y es doble. Primero, Dios tiene para el pueblo judío hoy, en el día de hoy, un maravilloso plan y propósito. Pero este plan y propósito no puede cumplirse hasta que la promesa judía crea en el Señor Jesucristo, como nos dice Romanos 10, versículos 9 al 13 y Romanos 11, versículos del 1 al 5. En segundo lugar, Dios tiene un maravilloso plan y propósito para el pueblo judío para el día de mañana. No solamente lo tiene para hoy, sino también para el día de mañana. Pero este plan y propósito no puede cumplirse hasta que el verdadero Mesías de los judíos venga a la tierra por segunda vez. Recuerda que ya vino el Mesías, Jesucristo, ya vino a la tierra,
Así que esta promesa para el día de mañana no puede cumplirse hasta que venga por segunda vez, como nos dice Romanos capítulo 11, los versículos 25 al 28. La presente incredulidad de Israel y su rechazo del Evangelio no impedirán que Dios cumpla para Israel cada una de sus promesas referentes al reino. Deberíamos notar que en este presente era de la Iglesia, que ha durado ya por más de 2000 años, no fue revelada en el Antiguo Testamento. El judío del Antiguo Testamento miraba hacia el futuro distante y veía una cima de una montaña que era la venida del Mesías y nada más. Sin embargo, en la gran edad del reino no se daba cuenta de lo que estaba viendo en realidad. Había dos cimas de montañas y un valle intermedio. Es como si pudiéramos hacer nosotros ahora un dibujo y cuando vamos nosotros, por ejemplo, al campo y vemos una montaña y decimos qué grande es la montaña y nos vamos acercando y entonces nos damos cuenta que esa montaña no es tan grande, que es quizá la mitad de grande de lo que parecía desde lejos, porque estábamos a distancia, y que tras de esa montaña hay otra montaña muchísimo más grande, y que para llegar a la segunda montaña hay que transitar por un gran valle. Pues esa es la primera venida de Cristo, la primera montaña, luego hay el gran valle, que son los más de 2000 años que llevamos ya, y luego hay la gran montaña, que es la segunda venida de Cristo aquí a la tierra, físicamente otra vez. Por tanto, repito, como dice Isaías, los judíos del Antiguo Testamento solamente veían una montaña nada más, una venida, y no veían el valle, por supuesto. Ellos, en cierta manera, aún todavía están así. Pero llegará un día, llegará un momento en que ese velo les será quitado. Y ya lo compartiremos más adelante esto. Por tanto, consideremos algunos pasajes del Antiguo Testamento que ilustran precisamente esto que estoy diciendo. Primero, Isaías 9, 6 y 7 dice: «Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto». El versículo 6 afirma el nacimiento del Mesías, como he leído, y el versículo 7 habla de su reino. Pero no se da ningún indicio de que estos dos eventos están separados por cientos de años. Notamos ahí lo que he dicho antes de la primera montaña y la segunda montaña. En segundo lugar, Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: «Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». El Mesías tenía que nacer en Belén, y él tenía que gobernar en Israel. Solo se cumplió lo primero. ¿Cuál es? Lo primero, que nació en Belén, y lo segundo, que gobernaría en Israel. Por tanto, lo primero se ha cumplido, pero ahora falta lo segundo, que será en su segunda venida. En tercer lugar, Isaías 61:1 dice: «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados». Si lo comparamos con el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19, dice exactamente lo mismo. Pero lo estaba diciendo ahí el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y cuando entró a la sinagoga y le fue dado precisamente esto que acabo de leer. El Señor Jesús sabía dónde detener la lectura, porque Él sabía cuál era parte de este pasaje que se cumpliría en su primera venida. El día de juicio espera, y espera a su segunda venida. Por tanto,
La primera ya se cumplió, pero la segunda, el día de juicio, falta todavía por cumplirse. También el cuarto lugar nos dice en Zacarías 9, versículo 9 y versículo 10 dice, Zacarías 9, 10 dice, Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y habrá paz para las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Cuál parte de esta profecía se cumplió? Es la primera venida del Señor, y lo vemos, por ejemplo, y lo podemos comparar con Mateo 21, 4 y 5, donde dice, Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, Decía la hija de Sión, He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué parte de esta profecía tiene que esperar un cumplimiento futuro? Pues la segunda parte en la cual dice que habrá paz en las naciones, su señorío será de mar en mar y desde el río hasta los fines de la tierra. En quinto lugar, Lucas 1, 31 al 33 dice, Y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por tanto, vemos aquí que la primera parte se cumplió, pero la segunda aún todavía no, donde está diciendo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta parte aún todavía no se ha cumplido hasta que el Señor venga de nuevo, es decir, la segunda venida. Esta profecía del Nuevo Testamento es similar a la profecía del Antiguo Testamento, ya que menciona en la parte relativa a su primera venida y una parte tiene que esperar un cumplimiento futuro en su segunda venida. Cuando el judío del Antiguo Testamento leía su Biblia, él solo podía ver una venida, como he dicho antes. Hoy estamos viviendo en el periodo entre las dos venidas. Como he dicho, estamos en ese valle, en esa espera, durante el cual Él está edificando a su iglesia, como nos dice Mateo 16, 18, y tomando de entre las naciones pueblo para su nombre, como nos dice Hechos capítulo 15, versículo 14. Cuando leemos nuestra Biblia, hoy, tenemos la ventaja de estar más capacitados para poder ver mejor esas dos venidas distintas de Cristo. Una ya es historia y la otra aún es profecía que se debe de cumplir. Él ha venido y Él, te aseguro, porque la palabra de Dios así lo dice, que volverá otra vez. Pero ya no va a volver como la primera, que vino para dar su vida, sino que va a venir para reinar. Antes lo vimos en semejanza de hombre humilde, se humilló. Antes lo acosaron, lo injuriaron. Ahora vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues muy bien, dicho esto que es la introducción, ya veis que ha llevado casi todo el programa, pues voy a compartir dos versículos, los dos versículos primeros de Romanos 9:1, donde dice, Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. En el capítulo 8, Pablo escribió de la gloriosa protección y seguridad de los que están en Cristo. Ahora en este capítulo 9 lo encontramos muy preocupado por la mayoría de los israelitas que no están en Cristo. Recordemos que Pablo amaba a su pueblo, Israel. Amaba a aquellos que eran hermanos suyos, también lo amaba. Y dice, verdad digo, en Cristo no miento. Pablo no está preparando para lo que va a decir, no se está preparando. Lo que está por decir es tan increíble que él tiene que asegurarle a sus lectores, él realmente está diciendo la verdad. Él llamó a su Señor y Salvador Jesucristo como su testigo irrebatible.
ya que estaba diciendo que todas las cosas que pensaba o hacía o sentía eran por medio de y para su Señor. Pablo deja muy en claro que está diciendo la verdad a decirle, y lo dice de 3 maneras. Por ejemplo, la primera dice, verdad digo en Cristo. Aparte de Cristo, él no podía haber dicho esto, porque aparte de Cristo no habría sido cierto. En segundo lugar dice, no miento. Aunque sea increíble lo que estoy por decir, es verdad. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en esas personas que Dios utilizó, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios para escribir las Santas Escrituras, la Biblia, y que eran hombres que no entendían muchas veces lo que estaban escribiendo, pero que eran dirigidos por el Espíritu Santo. Es lo mismo que está ocurriendo aquí con el apóstol Pablo. Dice, no miento, aunque sea increíble lo que estoy por decir, no lo entiendo muchas veces, pero soy obediente a la voz del Espíritu Santo. En tercer lugar dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Si Pablo estuviera mintiendo, el Espíritu Santo hubiera aguijoneado y convencido su conciencia, y su conciencia no lo habría dejado en paz. No lo habría dejado ni un solo momento, porque, ¿sabes? Pablo tenía una conciencia no dormida, sino una conciencia viva. No es como aquellos que tienen una conciencia dormida, que aunque el Espíritu Santo les diga una y otra vez, ya no se dan cuenta de nada, absolutamente de nada. Pero Pablo no era así. Tenía un oído muy fino, un oído espiritual a la voz del Espíritu Santo. Por tanto, cuando está diciendo aquí esto, que dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le estaba dando testimonio en cuanto que no decía nada y estaba siendo dirigido por él. ¿Pablo está mintiendo? Pablo sabía que tenía una conciencia culpable algunas veces, pero que otras veces, como vemos aquí, era dirigido por el Espíritu Santo. Él sabía muy bien que estaba diciendo la verdad. Y vemos también en el versículo 2, donde dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Tristeza tenía Pablo, es decir, pena, congoja, aflicción. Pablo estaba muy apenado y con gran dolor. Y esa tristeza era una tristeza, como dice, continua, es decir, sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Es el mismo gramatical del griego. Orar sin cesar, es decir, sin parar. Es decir, cuando tú estás trabajando, estás haciendo cualquier cosa en tu casa, pues tienes tu mente a lo mejor en las cosas que estás haciendo o en el trabajo. Pero hay momentos que en tu trabajo, en tu casa o cuando vas por la calle, pues esa mente no está pensando en las cosas que va a hacer. Sin embargo, sin cesar, oraba. Y sin embargo también nos dice aquí que también esta tristeza que tenía cuando hacía sus cosas, cuando su mente quedaba algo despierta, le venía esa tristeza a su corazón y era sin cesar, era constante y incesante. También dice que tenía dolor, es decir, sufrimiento, angustia. Sí, aquí vemos solamente la pesadumbre de Pablo. No estamos divisando todo este cuadro. Debemos ver más allá de pesar de Pablo y de ver al mismo Señor como él hacía, llorando y apenado y lamentándose sobre Israel. El mismo Señor Jesús le pasó esto. Y vemos aquí también esta similitud que hay, este deseo que hay, porque las almas sean salvas. Mi querido hermano o hermana que me estás escuchando en Cristo Jesús, yo también me influyo ahí. Tenemos nosotros ese deseo, ese anhelo, ese pesar por las almas, hasta tal momento que tengamos tristeza, dolor, como lo tenía el Señor Jesús, como lo tenía el apóstol Pablo, o nos da igual. Es una reflexión, es algo que debemos de tener en oración siempre, y no solamente en oración, sino llevarlo a la práctica para anunciar este glorioso evangelio que es poder de Dios. Su pueblo escogido, tal como Jeremías, el profeta llorón, es un cuadro
del afligido corazón de Jehová mismo. Este versículo puede parecer sorprendente a alguno a vista de las duras declaraciones de Pablo, y Pablo la hace en Romanos 11:28. Fíjate qué contraste hay aquí, pero está diciendo la verdad tanto ahí como aquí en Romanos 11:28, donde dice: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Son enemigos. Respecto a los judíos, enemigos, y especialmente en 1 de Tesalonicenses 2:15, donde dice: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Note que Pablo, tal como su Señor, podía odiar el pecado, pero aún así amar al pecador. Vemos la similitud aquí de Pablo con el Señor. Y voy concluyendo ya con esto. Deuteronomios 7:7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os. Deuteronomios 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Israel es el único pueblo escogido por Dios en la tierra para llevar a cabo su misión. Ellos tienen que llevar a cabo una misión. Por tanto, no es de extrañar que el mundo le aborrezca. Lo mismo pasa como los cristianos, que hemos nacido de nuevo. Nosotros tenemos también una comisión, una misión que llevar aquí en la tierra. Y esa misión fue dada por el mismo Señor Jesucristo, de ir a predicar a todas las naciones el Evangelio de Dios. Es por esta razón que hoy en día también los cristianos son aborrecidos y perseguidos también, en muchos casos, como los judíos en muchos países. De hecho, se dice y hay noticias que el año pasado murieron casi 200 cristianos evangélicos en todo el mundo. Dieron sus vidas esos misioneros, misioneras que fueron a esas naciones donde predicar el Evangelio les puede costar la vida. Otros son encarcelados y precisamente por llevar las buenas nuevas. Ahora cabe hacerse una reflexión. ¿Quién es el que se opone? ¿Quién es el que no quiere que llegue el Evangelio? ¿Quién es el que quiere destruir al pueblo de Dios escogido aquí en la tierra, los judíos? Pues precisamente vemos esa oposición que hay entre las tinieblas y la luz, es decir, entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Hay una tremenda guerra, hay una tremenda oposición, nos guste o no, pero así es. Tanto los judíos como los cristianos sabemos que no somos perfectos, ni mucho menos. No lo somos. Tenemos muchos fallos. Pero siendo así, Dios nos llamó a cada uno de nosotros, siendo con defecto, siendo imperfecto y fallar como fallamos tantas veces. Pero fíjate lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 10, donde dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, igual que el pueblo de Israel también estaba perdido. Estábamos sin Dios y sin esperanza. El pueblo de Israel no era ni pueblo siquiera. Cuando Dios llamó a Abraham, cuando estaban en Egipto, no eran ni nación siquiera, eran esclavos, un número y nada más. Así nosotros entre la multitud de este mundo éramos eso, ni pueblo ni nada, pero estábamos perdidos y Dios nos buscó y nos llamó y nos salvó. Mateo 9:11 al 13 dice: cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores y a arrepentidos. Mi amigo, mi amiga que me está escuchando, quizás tú
con toda seguridad, eres un hombre, una mujer, que eres un pecador, una pecadora. Y estás sin Dios y sin esperanza. Y estás perdido, perdida. Sin embargo, Dios te está llamando a través del Evangelio. ¿Cómo vas a responder tú a ese Evangelio? Pues simplemente invitándole a Jesucristo a que venga a tu corazón y puedas recibirle como Señor y Salvador. Recuerda que no te estoy anunciando ninguna religión, sino te estoy anunciando el Evangelio de Dios. Si tú quieres así aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, yo te invito ahí que tú puedas hacer una oración conmigo en este momento y puedas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Repite y di ahí conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos, estoy perdido, perdida, sin Dios, sin esperanza. Hoy he escuchado que tú habías venido aquí a la tierra a buscar y salvar aquello que se había perdido. Yo no tengo esperanza ninguna, pero al escuchar hoy tu palabra, confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador, porque te acepto en mi corazón, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Como bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta decisión, la cosa no queda solamente ahí en aceptarlo y nada más. Tú tienes ahora que conocer la voluntad de Dios para tu vida, porque Dios también tiene un propósito para ti. Y ese propósito lo tienes que conocer a través de su palabra. El Espíritu Santo que ya te ha sido dado en este momento, Él te guiará a toda la verdad. Lee la palabra de Dios, lee los evangelios, congrégate en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique la sana doctrina y crece con tus hermanos y hermanas en la fe ahí. Y a toda la audiencia me estoy despidiendo nuevamente de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.